Muy buenas noches, mis queridos hermanos y amigos. Gracias a Dios por un día más de vida, un día más de salud, un día más en los caminos del Señor, agarrados fuertemente de su mano y no desmayar jamás, porque esa es la consigna de todo cristiano, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Estamos unidos con Cristo, estamos agarrados de la mano del Señor. Esta noche pues quisiera, aparte de saludarlos, compartir un pasaje de la palabra del Señor que creo que es muy hermosa y he tenido un sentir de hablarle especialmente a un grupo del cual ya usted se va a enterar conforme vaya desarrollando el mensaje. Y está en el capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, versículo 17 al 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Señor, realmente bendiga su palabra. Su palabra es muy hermosa. Bueno, ¿quién no ha escuchado del hijo pródigo? Creo que todos hemos oído hablar del hijo pródigo, aunque algunos no conozcan la historia completa, pero algo han escuchado del hijo pródigo, ¿no? Es más, cuando a veces se ausenta un hijo de la casa o el esposo y retorna después de varios días, llegó el hijo pródigo, dicen, ¿no? Es como haciendo referencia precisamente a este pasaje que habla del hijo pródigo. Bien, se considera el hijo pródigo también como una parábola, porque el Señor siempre hablaba por parábolas, ¿no? Y las parábolas tenían como fundamento precisamente tomar ciertas anécdotas o situaciones terrenales y aplicar, por medio de estas ilustraciones terrenas, aplicar aspectos espirituales, aspectos que tenían que ver con Dios y su palabra. En este caso, en este pasaje, ya que el Señor aplica cosas espirituales cada vez que menciona o da a mostrar un hecho real o ficticio, Dios aplica una verdad, ¿no? Una verdad fundamental. Y en todas las parábolas y en todas las verdades del Señor, el Señor siempre ha representado aquellas cosas que Él dice, las ha representado con las cosas celestiales. En este caso, la parábola del hijo pródigo está representado a Dios como el Padre, al hijo pródigo como el creyente descarriado, al hijo mayor, al creyente que está en la iglesia, que es moralista, pero que no perdona, no sabe perdonar, no conoce del amor de Dios. Y quiero tocar ese punto porque es importantísimo que sepamos todas estas cosas. En primer lugar, entendemos que el hijo pródigo pidió la parte de la herencia y se fue a una provincia apartada y despilfarró los bienes como le dio la gana. Y en su inmadurez, en su falta de comprensión, hizo mucho daño a su propia vida, deshonró a su propia familia y se creó una consecuencia que no tenía razón de ser, pero que por su mala cabeza y por sus malas decisiones tuvo que sufrir, ¿no? Entonces, vemos aquí que se habla de una familia, se habla de un padre amoroso, de un padre que tenía mucho dinero, se habla de una casa, ¿no? Que representa también al templo, a la casa de Dios, y que en esa casa siempre ha habido abundancia de pan y que el pan representa la palabra de Dios, ¿no? El alimento espiritual. Entonces, este joven
que vivía en su casa, que estaba bajo el amparo del Padre, que estaba bajo la protección y la bendición que su padre le daba. Tenía el amor de su padre, tenía las condiciones que requerían para tener un buen vivir, porque el padre se había preocupado por darle siempre lo mejor. Así que bajo esa bendición él vivía. Era como decir un creyente que estaba fiel, que estaba bendecido, que había experimentado el amor del Padre, que había experimentado esa familia cristiana, esa relación maravillosa, pero que en un momento dado fue tentado, ¿no? En su vida tuvo una situación donde tal vez oyó voces extrañas, porque la tentación siempre parte por allí. A veces la tentación está acompañada de otras personas, de otros personajes, ¿no? Personajes diabólicos, que son los que te inducen, los que te fomentan, los que te calientan la cabeza para que tú hagas cosas, ¿no? O a veces también son voces invisibles, de las cuales sabemos de dónde viene, y estas voces hablan a tu corazón, hablan a tu mente, y te arrastran luego a hacer lo que no tienes que hacer. Este muchacho no escapó de ser tentado. Y nadie se puede decir que sea un pecado ser tentado. Ser tentado no es un pecado. Es ceder a la tentación lo que luego concluye en pecado. Y ahí es donde vienen los problemas. Pero cualquiera puede ser tentado. Como cualquiera puede tener un mal pensamiento. Un mal pensamiento no es pecado. Un mal pensamiento es simplemente un dardo del enemigo que te mete en la mente para que tú pienses y analices esas cosas. Pero si tú las rechazas, automáticamente ese pensamiento no significó nada ni tuvo relevancia ninguna para tu vida espiritual. Así que cualquiera puede tener un mal pensamiento, cualquiera puede tener un deseo, cualquiera puede tener una atracción, cualquiera puede sentirse tentado. Eso no es pecado si es que inmediatamente rechazas aquella oferta, ¿no? Aquella sensación. Si tú la rechazas, no tienes ningún problema. Pero este joven fue bombardeado continuamente. Había toda una escena que él quería participar, pero que se veía atado, porque él sabía que dentro de la casa donde él vivía, dentro del lugar donde él estaba, y estaba su familia y estaba su padre, pues no lo iban a ver bien ni le iban a permitir que él cometiera las cosas que de repente en su cabeza se estaba imaginando. ¿Saben ustedes cuántos millones de creyentes han escuchado la palabra de Dios? Han sido personas fieles, entregadas, consagradas, viviendo en la casa de Dios, estando en la casa de Dios, en una comunión muy estrecha y en un amor muy grande con su Padre Celestial, que está representado aquí por el padre de esta parábola. Y también en esa comunión con su hermano, que representa a la iglesia, que representa a todos los hermanos. Y estos creyentes han vivido conociendo esa palabra, alimentándose de ese pan, alimentándose de esa palabra, alimentándose de toda esa bendición que Dios por mucho tiempo o por poco tiempo le dio. Y no es que Dios se la quitó, ni Dios quiso que fuera por poco tiempo, sino decisiones propias de la persona hacen que Dios no pueda seguir favoreciendo o bendiciendo a los creyentes. Tal vez usted ha sido un creyente así. Ha sido un creyente que desde niño lo llevaron al templo, a la escuela dominical, en las enseñanzas para niños. De repente fue un joven entregado, consagrado. Usted ayunaba, usted oraba. Usted era una persona que estaba en las vigilias. Usted era una persona que alababa a Dios. Tal vez tocaba un instrumento musical en la iglesia. Usted era un joven activo, participaba de los aires libres, en los parques, en las calles, predicando, cantando, visitando a los enfermos en los hospitales, en las cárceles, a los presos. Usted era un joven que incluso predicaba la palabra, ¿no? Tenía dones y capacidades muy lindas que Dios le había dado, tanto hombres como mujeres. Y sin embargo, usted tomó decisiones equivocadas. De repente era un hombre maduro ya, creyente maduro,
padre de familia, con esposa, con hijos, y usted era un creyente fiel, pertenecía a la sociedad de caballeros, o era dama y pertenecía a la sociedad de damas, participaba también de todos los asuntos de la iglesia, era una mujer de oración, un hombre que respaldaba, sujeto a su pastor, obedeciendo todo lo que se tenía que hacer dentro de la congregación. Usted era una persona muy fiel a Dios, pero el enemigo siempre ha estado buscándolo y siempre ha estado atacándolo, como lo ha hecho con todos nosotros, que nos ataca día y noche, en todo momento, ¿no? Él está siempre preparando un ambiente para que nosotros caigamos, una trampa para que nosotros caigamos y desagrademos a Dios, y de esa manera volvamos nuevamente a esa vida de tristeza, de vacío, de miseria espiritual. Y así tal vez usted, como creyente que estaba en la casa de Dios, un día el enemigo comenzó a meterle ideas y comenzó a meterle cosas que agradaban a su carne, a sus deseos, a sus pasiones, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo te incentiva a las pasiones, te incentiva al deseo de tu carne, no te incentiva a lo espiritual te incentiva el Espíritu Santo, a lo espiritual te incentiva Dios. Dios es el que te pone el deseo de orar y de buscar su rostro. El diablo jamás va a hacer eso. El diablo incentiva tu carne, incentiva tus pasiones, tus deseos bajos, tus deseos malos. Y entonces él trata de alguna manera de provocar ambientes, de ubicar personas, de interceptarte personas para que alimenten tu carne, para que alimenten tus deseos. Y entonces eso comienza a bombardear en tu cabeza y comienzan esos deseos a hacerse cada vez más fuertes hasta que comienzas a idear cómo caer en esa condición, en ese pecado. Y las personas irresponsablemente o tal vez sin medir consecuencias dan pasos y toman decisiones muy, muy descabelladas, como la que tomó este joven. Este joven salió de la casa de Dios. Dejó al Padre, que representa a Dios. Dejó la congregación, que representa al Hijo Mayor. Dejó de alimentarse del pan de vida, que era el pan que había en la casa. Él salió lleno de bendición, porque él era un muchacho bendecido. Y todo el que se ha salido de la iglesia ha salido lleno de bendiciones, porque lo que tú eras antes no es lo mismo a lo que Dios hizo en tu vida cuando tú conociste a Cristo. Tú no tenías trabajo, estabas en desgracia, estabas enfermo, estabas arruinado, tu hogar estaba destruido, estabas divorciado, separado, estabas de repente con vicios, eras alcohólico, drogadicto, o sabe Dios, ladrón, delincuente, sicario, sabe Dios lo que haya sido, terrorista. Pero Dios cambió tu vida. Dios te sacó de la miseria. Dios te sacó de ese ambiente miserable, de esa condición paupérrima, de esa condición que no valías nada. Y cuando estuviste sirviendo al Señor en la casa de Dios, con los hermanos, con el Padre Celestial, alimentándote del pan de vida que es la palabra de Dios, tu vida cambió, tu vida se levantó, tu vida fue fuerte, recuperaste tu belleza física, recuperaste tu belleza espiritual. Te convertiste en una persona moralmente sabia. Fuiste una persona muy influyente también dentro de la congregación. Es decir, Dios comenzó a prosperarte económicamente, bendijo tu hogar, bendijo tu familia. Entonces, comparado a la vida que tú tenías antes de conocer al Señor, con lo que el Señor hizo contigo, de hecho, que al retirarte de la iglesia, tú te retiras cargado de bendiciones. De esas bendiciones que te la dio Dios cuando tú eras fiel. Este muchacho salió cargado de las bendiciones de ¿quién? Ese no era el resultado de su trabajo, no era una compensación de tiempo de servicios, eso era un regalo de su padre, la herencia que su padre le dio, que su padre le había prometido, como nuestro Dios nos ha prometido una herencia eterna. Y nos ha dicho que nosotros somos herederos y coherederos de la gracia de la vida y que todo lo que hay en el cielo nos pertenece. Así que este muchacho salió cargado de esa herencia que le pertenecía a su padre, pero que su padre se lo había dado.
Y como su padre se lo había dado, salió cargado de esa bendición. Pero no utilizó la bendición que Dios le había dado. Todos los talentos, todas las capacidades, toda la fortaleza, el vigor, las condiciones económicas que ahora tenía. Eso no venía de él, eso venía de la bendición de Dios. Pero él no supo usarlas. Él se fue de la iglesia. Ella se fue de la iglesia, si queremos hablar de hombre y mujer. Y en el mundo, en ese mundo tentador, en ese mundo del pecado, donde la carne se satisface ante los placeres mundanales, este muchacho se descarriló. Este muchacho vivió perdidamente, dice la Biblia, ¿no? Perdidamente habla en principio de que su mente, su capacidad de razonar, se perdió. Se perdió en forma razonable, es decir, ya su razón no funcionaba. Ya no entendía. Ya. Porque el que nos abre el entendimiento a nosotros es el Espíritu Santo. El que nos abre el entendimiento es Dios a través de su palabra. Pero como ya no tenía la palabra de Dios, estaba haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Su razonamiento se embotó. Y cayó entonces en la desgracia. Y pensando que era una vida agradable la que estaba llevando porque disfrutaba, pero al final, cuando se le acabó todo, el dinero, se dio cuenta que era un miserable. Otra vez podemos decir que aquellos que se han ido al mundo han tenido que reconocer que han vuelto a su vida miserable, a su vida de antes, a esa vida donde no tenían dónde dormir, a esa vida donde no tenían que vestir, que calzar, que comer, a esa vida donde estaban enfermos, a esa vida donde todo el mundo los rechazaba. A esa vida volvieron. Ya Dios te había sacado de ahí. Ya Dios te había dado una nueva vida. Pero no, volviste a tu antigua vida. Y ese camino malo arruinó completamente tu reputación, tu corazón. Y aquí vemos a un joven perdido, descarriado, a un hombre que ya no encontraba la paz, que no encontraba cómo salir de su desgracia. Porque déjame decirte, el diablo te puede tentar y te puede dar muchas satisfacciones carnales. Pero cuando llega el momento en que tú caigas en la desgracia, nadie te va a extender la mano. Nadie te va a ayudar. Y el diablo se va a reír de ti en tu cara. Cuando te vea destruido, cuando te vea arruinado, cuando te ve en esa desgracia total, él se va a reír en tu cara y te va a decir ahora, pues, ni siquiera puedes acudir a Dios, te va a decir, porque le has faltado el respeto, le has ofendido, has pecado contra él. Así que ni siquiera puedes acercarte a Dios. No tienes cara para acercarte a Dios. Eres un perdido, eres un descarriado. Ahora eres un hijo de las tinieblas y ahora estás en desgracia. ¿Cómo te vas a levantar? Tú nunca te pudiste levantar por tu propia fuerza. ¿Crees que ahora vas a poder? No vas a poder. No lo vas a lograr. Y entonces las personas viven con ese estado de culpa. Y dicen, verdaderamente no me puedo presentar delante de Dios. Estoy perdido, le he ofendido, he hecho mal. No tengo cara para estar delante de Dios. Soy un pecador. Ayúdeme, y buscas ayuda, y mendigar por acá, mendigar por allá. Mendigar amor, mendigar comida, mendigar todo. Qué triste cuando las personas dejan a Dios. De que el hijo regresara, retornara. Aquel padre lloraba, aquel padre sufría. Pero amados hermanos, Dios siempre nos está esperando. Aquel padre se iba a aquel monte que representa la parte alta de donde siempre está Dios. Y allí, en esa parte alta, Dios esperaba a su hijo. Porque aunque tú te hayas descarriado, aunque tú te hayas apartado, aunque tú estés hecho un etcétera en el mundo, Dios siempre te considera su hijo. Tú eres para Él su hijo. Tú eres para Él su hija. Porque Él te lavó con su sangre, con la sangre de Jesucristo.
Él te engendró una nueva criatura. Él hizo de ti una nueva criatura. Él te tiene en sus entrañas porque Él te formó. Él cambió tu vida. Dice que nosotros no hemos sido renacidos por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Dios, en su gran misericordia, siempre te ha esperado. Siempre ha estado buscándote y esperando que tú vengas a Él. Aquel hijo que se había descarriado, en un momento dado reflexionó, en un momento dado dijo, cuando levantó su mirada al cielo y volvió en sí, dijo: he aquí cuántos jornaleros en casa de mi padre y tienen abundancia de pan. Cuántos hombres en la iglesia reciben cada día la bendición, reciben cada día la palabra, reciben cada día aquella protección divina y tienen abundancia de pan y ellos viven felices. Y yo, que he tenido privilegios, yo que he tenido conocimientos de la palabra, yo que he sido una persona que he tenido dones espirituales, estoy aquí en desgracia, muerto de hambre, sin nada. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y aquel muchacho se levantó, salió de aquel lugar donde estaba, ese lugar miserable, y regresó. Dice la escritura que cuando él llegó hacia su casa, su padre lo vio de lejos. Su padre le observó desde esa parte alta de donde está sentado Dios en su trono en el cielo. Desde ahí Dios nos mira, desde ahí Dios nos ve. Y Dios divisó a su hijo, aquel que venía ahora todo destruido, arruinado, en desgracia, burlado por Satanás. El padre lo vio de lejos y corrió hacia él. Lo abrazó, lo apretó entre su pecho. Él le decía: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname, hazme como uno de tus jornaleros, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre no escuchaba sus clamores o sus oraciones. Él había retornado, había regresado al lugar de la bendición. Había regresado al lugar de donde un día Dios lo había transformado. Otra vez había vuelto y el padre estaba dispuesto a darle otra vez esa vida, a darle otra vez esa nueva vida. Esa vida maravillosa, esa vida de paz, esa vida de salud, esa vida de bendición, de prosperidad. Esa vida donde ahora tendrás reconocimientos que nunca por tu propia cuenta lo habías podido lograr. El padre llamó a sus criados: traed zapatos, traed un vestido limpio, pónganle un anillo en el dedo porque es mi hijo, es mi heredero. Y maten el becerro gordo, el mejor animal que tenemos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es el amor del Padre, que abrazó a su hijo, hizo una gran fiesta. Ese hijo no sabía en realidad qué hacer, no comprendía tal vez la magnitud de ese amor. Cuando llegaron a la casa, el hijo mayor llegó, que representa a todos los hermanos fieles, a todos esos hermanos que se mantienen en la iglesia, pero que tenía un corazón no perdonador. Eran creyentes solamente moralistas, como lo hay hoy, creyentes moralistas, que de todo te enjuician, de todo te señalan. Cualquier fallo te caen arriba, no sirves, ya estás descalificado. Nosotros somos de la sana doctrina, dicen. Nosotros no fallamos. Y entonces, esa es la representación de aquel hijo mayor, que viendo de nuevo a su hermano tuvo cólera. Y preguntó por qué estaban haciendo la fiesta. Es que tu hermano ha regresado. El hijo mayor sabía lo que su hermano había hecho. Todos sabían lo que había hecho. Y él dijo: ¿cómo es posible? Y no quería entrar a la fiesta. No quería unirse a la alegría del amor de Dios, de esa gloria divina. El padre salió: hijo, pasa la fiesta. Tu hermano está allí. Y aquel hijo mayor dijo: Padre,
¿Cuántas veces yo he querido hacer fiesta con mis amigos y ni siquiera un cabrito me han dado para matar? Y sin embargo viene tu hijo que ha despilfarrado tus bienes con rameras y tú has hecho matar el becerro gordo para él. Es decir, aquel muchacho no comprendía. Él no entendía que no son los lazos materiales, que no es lo externo lo que une a Dios con el hombre. Lo que une a Dios con el hombre es el corazón. Lo que une a Dios con el hombre es su espíritu. No las cosas externas, no lo que tenga o deje de tener. Hijo, todas mis cosas te pertenecen a ti. Si tú estás pensando en lo material, todo lo que yo tengo es tuyo, te pertenece. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano menor, mi hijo, estaba perdido y ha sido hallado. Estuvo muerto y ha resucitado. ¿No te da alegría eso? ¿Cómo es posible que hayan creyentes que no le da alegría que una persona descarriada vuelva al camino? ¿Cómo es posible que lo señalen y le digan porque tal vez cometió un error, porque cometió un pecado? No hay misericordia en los hombres. Bien dijo el rey David: caiga yo en mano de Dios y no de los hombres, porque los hombres no tienen misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. Amigo y hermano, tal vez tú alguna vez escuchaste la palabra de Dios. Tal vez un día tú fuiste muy fiel, te descarrilaste y han pasado muchos años. Tal vez estás con un estado de culpa de que Dios no te va a perdonar jamás, de que lo que tú hiciste no tiene realmente perdón. Y es verdad. Si lo analizamos de la manera que tú lo puedes estar analizando, es verdad. Ningún pecado puede ser justificable. Ninguna cosa mala puede decirse: bueno, fue por esto, por lo otro. No, no hay justificación. Es verdad que lo que es el pecado y es malo y es desagradable y es asqueroso por cualquier punto de vista. Todo eso es verdad. Es verdad que hiciste mal, tomaste malas decisiones. Es verdad que no pensaste, te dejaste engañar por Satanás. Es verdad. Pero ¿sabes qué? Puedes vivir así si quieres, con esa verdad, con ese estado de culpa, con esa condición, culpándote todos los días de tu vida porque no hiciste bien, porque hiciste lo malo, porque te fuiste con una mujer que hasta ahora vives y dejaste a Dios. Puedes culparte toda tu vida por haber vuelto a la marihuana, a la droga, al vicio del alcohol, a lo que haya sido que hayas vuelto. Te puedes culpar toda tu vida si tú quieres. Pero cuando Cristo murió en aquella cruz, Cristo derramó su sangre y su sangre tiene poder para limpiarte apenas tú recurras al Señor. No importa lo que hayas hecho. No importa hasta dónde hayas caído. El Señor te ama. Dios te ama profundamente. Está dispuesto a perdonarte, a olvidar, porque cuando Dios perdona, olvida. A lo profundo del mar sepulta tus pecados y los míos. Vuélvete al Señor. Vuélvete a Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos. Como un padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le buscan. Búscale, acércate a Él. Ten confianza, Él no te va a echar fuera. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él te recibirá con amor y te perdonará. Y hará de nuevo una vasija de honra, una nueva vasija. Al alfarero se le puede romper la vasija, pero él la vuelve a armar de nuevo. Él tiene poder para hacerlo. Entrégale tu vida. Acércate a Él. Ya no llores más. Si ustedes supieran, amigos y hermanos, la cantidad de creyentes que me escriben, personas que están en el mundo. Tal vez eso me ha inspirado de parte de Dios a predicar este mensaje. Son cantidad de gente que tengo que escribir y escribir y escribir, tratando de alentarlo, tratando de hacerles ver de que tienen oportunidad, Tengamos esa compasión. Busca al Señor, déjame orar por ti. Cierra tus ojos. Entrégale tu vida a Cristo. Tal vez dirás que mi vida está muy enredada, sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir enredado?
Deja que Dios desenrede. Deja que Dios te dé la sabiduría. No estés pensando cómo hacer, cómo vas a salir, cómo te va a librar, cómo vas a dejar, cómo vas a sacarte de esa condición. Eso tú no lo puedes hacer. Nadie lo puede hacer. Eso es algo que lo hace Dios. Deja que Dios desenrede lo que tú has enredado. Solo entrégate a Él. Voy a orar por ti. Padre, mira todas estas vidas que en este momento han escuchado esta palabra y que en este momento se acercan a ti. Te ruego, Señor, que extiendas tu mano, que los perdones, que los libres, Señor, otra vez de esas fuerzas malignas. Rompe las cadenas y ataduras del diablo. Santifícalos, Señor. Haz de ellos nuevas criaturas. Tómalos en tus brazos, porque tú eres nuestro Padre y tú, Señor, eres amoroso y fiel. Tu palabra dice que aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Perdónales y recíbelos como tus hijos. Cambia sus vidas, regenéralos, Señor. Y aquellos que estén enfermos, aquellos que están destruidos físicamente, sánalos, libértalos, Señor, de la enfermedad. Cámbialos totalmente de esa enfermedad a una vida saludable, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te guarde. Siento la presencia de Dios. Dios te bendiga.